Imagina por un momento que tu vida entera se derrumba en cuestión de días. Tu esposo fallece dejándote sin un centavo, con 3 pequeños que alimentar y una deuda que jamás podrás pagar. Las paredes de tu hogar ya no te pertenecen y cada mañana despiertas preguntándote si ese será el día en que te echen a la calle con tus hijos. Ahora imagina que en medio de ese infierno, llega una carta que podría cambiarlo todo o destruirte para siempre. Esta es la historia verdadera de una mujer extraordinaria que recibió en herencia el lugar más temido de toda una región, un rancho abandonado donde nadie se atrevía a poner un pie, rodeado de leyendas oscuras y secretos enterrados. Lo que ella descubrió bajo esa tierra maldita no fue lo que esperaba, pero cambió su destino y el de decenas de familias para toda la eternidad. Antes de sumergirnos en esta travesía increíble, te pido que te suscribas a este canal y actives la campanita porque las historias que comparto aquí son joyas escondidas de la historia real que merecen ser contadas. Deja tu like si te gustan las narraciones que te mantienen al borde de tu asiento y escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Me fascina saber hasta dónde viajan estas historias que tocan fibras profundas del alma humana. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin palabras. El desenlace de esta historia te impactará de formas que nunca anticipaste. Era un día gris de principios de marzo cuando la vida de Esperanza Martínez de Flores dio un giro inesperado. 32 años tenía esta mujer, 3 hijos con el estómago vacío, y un futuro tan oscuro que apenas podía distinguir el camino por delante. 4 meses habían transcurrido desde que Felipe, su compañero de vida, su roca, había cerrado los ojos por última vez víctima de la fiebre amarilla, esa enfermedad despiadada que no discriminaba entre ricos y pobres. Él había dejado atrás no solo a una familia destrozada, sino también una deuda monumental con el patrón de la hacienda donde trabajaba como capataz. Una deuda que pesaba sobre los hombros de Esperanza como una lápida de piedra. La pequeña vivienda donde habían construido sus recuerdos no les pertenecía. Era propiedad del patrón, y cada día que amanecía, Esperanza podía sentir la mirada impaciente del administrador atravesándola como dagas invisibles. Querían que se marchara. Necesitaban ese espacio para alguien productivo, no para una viuda con 3 bocas hambrientas que no generaba ningún ingreso. El tiempo se agotaba y ella lo sabía. Sus 3 hijos eran su único tesoro en medio de aquel océano de desesperación. Antonio, el mayor, apenas había cumplido 11 años pero llevaba en sus ojos la mirada astuta y determinada de su padre. Intentaba con todas sus fuerzas ser el hombre de la casa, cargando cubetas de agua que pesaban más que su propio cuerpo esquelético. Lucía, de 9 años, era una niña silenciosa y observadora que se aferraba a las faldas de su madre como si temiera que el mundo se la tragara en cualquier momento. Y estaba Gabriel, el más pequeño, con apenas 6 añitos cumplidos, que todavía no comprendía por qué papá se había ido en ese viaje largo del que nunca regresaría. Esperanza cosía para las señoras acomodadas del pueblo, sus dedos sangraban de tanto trabajar la aguja, pero el dinero que ganaba apenas alcanzaba para comprar tortillas y frijoles. Había noches en las que se acostaba con el estómago rugiendo de hambre, sacrificándose para que sus pequeños pudieran llevarse un bocado más a la boca. La idea de ir a la capital a buscar trabajo como sirvienta había cruzado su mente más de una vez, pero eso significaría abandonar a los niños con su cuñada Beatriz. Y esa mujer ya había dejado muy claro que su generosidad tenía límites muy estrechos. Te puedo recibir 2 meses, máximo 3, Esperanza, le había dicho Beatriz con esa sonrisa tensa que ocultaba apenas su incomodidad. Pero tienes que entender que mi propia familia necesita espacio. Además, Miguel no está nada contento con la idea de mantener más bocas que no son nuestras. Fue entonces cuando llegó esa carta que parecía enviada por el destino mismo. El sobre portaba el sello oficial de la notaría de San Miguel del Valle Alto, un pueblito remoto que quedaba a 2 días de camino hacia el norte. Esperanza lo abrió con dedos temblorosos, manchados de tinta del trabajo de costura que nunca terminaba. Estimada señora Esperanza Martínez de Flores, decía aquella caligrafía perfecta y elegante. Es mi obligación informarle que su tío abuelo, don Tobías Oliveira da Silva, partió de este mundo el día 14 de febrero del año en curso de 1847. En su testamento, debidamente registrado ante esta notaría, la dejó a usted como única y exclusiva heredera de su propiedad conocida como Rancho Río Colorado, situada en las cercanías de San Miguel del Valle Alto. Solicito su presencia en estas oficinas el día 28 de marzo a las 10 de la mañana para la lectura oficial del testamento y la transferencia de los documentos correspondientes.
Atentamente, licenciado Ernesto García de León, notario público. Esperanza leyó aquellas palabras no una, ni dos, sino 3 veces completas antes de que su cerebro pudiera procesarlas. Tío abuelo Tobías. El nombre resonaba vagamente en los rincones polvorientos de su memoria infantil. Recordaba haberlo visto una única vez cuando era apenas una niña pequeña, un hombre alto y extremadamente delgado, con una barba gris desordenada y ojos que parecían cargar el peso de 1000 tristezas. Había aparecido en el funeral de su abuelo y luego había desaparecido sin despedirse de nadie, como un fantasma que se desvanece con la primera luz del alba. Su madre había comentado algo sobre él en alguna ocasión, mencionando que se había retirado al campo, lejos de toda la familia, buscando un aislamiento que nadie comprendía. Ese hombre siempre fue extraño, había dicho su madre con un tono que mezclaba la desaprobación con la lástima. Prefería la soledad más absoluta a la compañía de su propia sangre. Una propiedad. Un rancho completo. Esperanza sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido, bombeando esperanza por sus venas por primera vez en meses interminables. Tal vez era pequeño. Tal vez estaba en ruinas totales. Tal vez no valía nada. Pero era algo. Era una oportunidad donde antes solo había un abismo negro. Era infinitamente más de lo que tenía en ese preciso momento, que era literalmente nada. Esa misma tarde corrió a mostrarle la carta a Beatriz, sintiendo una chispa de algo parecido al optimismo ardiendo tímidamente en su pecho. ¿Un rancho?, preguntó Beatriz con los ojos abiertos como platos de sorpresa. ¿Ese viejo ermitaño te dejó su rancho? Eso parece, respondió Esperanza, permitiéndose sonreír por primera vez en semanas. Por primera vez en meses de oscuridad sentía algo parecido a la esperanza, justificando al fin el nombre que sus padres le habían dado. Pero la expresión de Beatriz cambió abruptamente. Su nariz se arrugó con disgusto y su boca formó una línea delgada de preocupación. Conozco ese lugar, Esperanza. O al menos he escuchado las historias que corren sobre él. Está ubicado en la región más alejada y desolada del valle, prácticamente en las faldas de la sierra. La gente dice que es un sitio maldito. Cuentan que cosas horribles, cosas inimaginables pasaron allí hace muchísimos años. Son solo supersticiones y habladurías de pueblo, dijo Esperanza, aunque un escalofrío recorrió su columna vertebral a pesar de sus palabras valientes. Habladurías que hicieron que tu tío abuelo viviera completamente solo durante más de 20 años, insistió Beatriz con voz grave. Nadie, absolutamente nadie quería acercarse a ese lugar. Dicen que por las noches se escuchan gritos desgarradores que provienen de ninguna parte, que hay fantasmas de hombres ahogados que vagan por el río buscando venganza. Que familias completas intentaron establecerse allí y salieron huyendo despavoridas en medio de la noche. Antonio, que había estado escuchando toda la conversación desde el marco de la puerta, intervino con su voz que intentaba sonar más adulta de lo que era. Mamá, no podemos quedarnos aquí ni un día más. El señor Ramírez nos quiere fuera la próxima semana. Si ese rancho tiene un techo sobre nuestras cabezas y 4 paredes que nos protejan, ya es más de lo que tenemos en este momento. Esperanza miró a su hijo mayor y vio reflejada en sus ojos esa misma determinación feroz que había caracterizado a Felipe. El niño tenía toda la razón del mundo. No había otra opción real. Era ese rancho desconocido y posiblemente maldito, o la calle fría sin techo ni comida. El día 28 de marzo amaneció frío y cubierto de nubes grises que prometían lluvia. Esperanza y sus 3 hijos emprendieron el viaje en una carreta compartida con un comerciante que se dirigía hacia el norte. Los caminos eran absolutamente terribles, llenos de piedras afiladas y hoyos profundos que hacían saltar la carreta violentamente a cada momento. Gabriel vomitó 2 veces durante el trayecto, mareado por el movimiento constante. Lucía se aferró a su madre durante cada minuto del viaje, pálida como un fantasma y silenciosa como la tumba. San Miguel del Valle Alto resultó ser una aldea diminuta con apenas una calle principal de tierra apisonada que se convertía en lodo con la primera lluvia. Había una iglesia blanca y modesta dedicada a San Miguel Arcángel, un pequeño mercado con no más de media docena de puestos precarios, y algunas casas de adobe dispersas aquí y allá. La notaría ocupaba un edificio de 2 pisos al lado de la iglesia, con un letrero de madera descolorida que colgaba sobre la puerta principal meciéndose con el viento. El notario, don Ernesto García de León, era un hombre gordo de aproximadamente 50 años. Con anteojos redondos que constantemente se resbalaban por su nariz sudorosa obligándolo a empujarlos hacia arriba cada pocos segundos. Los recibió en una sala pequeña y oscura que olía intensamente a papel viejo, tinta seca y tiempo estancado. Había 5 personas más esperando,
parientes lejanos que Esperanza no reconocía ni había visto jamás en su vida, todos con rostros que mezclaban curiosidad malsana con codicia apenas disimulada. Muy bien, ya estamos todos los esperados, dijo don Ernesto ajustándose los anteojos una vez más antes de abrir una carpeta de cuero gastado de la que sacó varios documentos antiguos. Procederemos ahora a la lectura oficial del testamento de don Tobías Oliveira da Silva, documento escrito y debidamente registrado en esta notaría el día 5 de enero de 1847, estando el testador en pleno uso de todas sus facultades mentales y con total conciencia. El testamento era sorprendentemente corto y directo, sin las florituras legales que usualmente caracterizaban estos documentos. Tobías había dejado algunos objetos personales a parientes distantes que Esperanza apenas conocía de nombre. Un reloj de bolsillo de plata. Una Biblia con tapas de cuero. Algunos libros deteriorados por el tiempo. Pero la propiedad principal, el rancho Río Colorado con todas sus tierras extensas y todas sus construcciones, quedaba para mi sobrina nieta Esperanza Martínez, hija de Rosa Oliveira. La única persona en toda esta familia que mostró verdadera bondad hacia mí en mi juventud cuando todos los demás me daban la espalda y me trataban como un paria. Los otros parientes reaccionaron inmediatamente con murmullos de descontento y miradas de resentimiento dirigidas hacia Esperanza. ¿Y por qué ella? Habló en voz alta una mujer de rostro avinagrado y expresión amargada. Ni siquiera lo conocía. Ni siquiera fue a visitarlo una sola vez. Don Ernesto la silenció con una mirada severa y autoritaria que no admitía discusión. El testamento es perfectamente claro y completamente legal. La señora Esperanza Martínez de Flores es la heredera legítima y punto final. Otro hombre, este de barba negra espesa y ojos pequeños calculadores, se inclinó hacia adelante en su silla con una expresión que pretendía ser amigable pero que no lograba ocultar su verdadera naturaleza rapaz. Señora, permítame hacerle una oferta aquí mismo y ahora. Le doy 100 pesos por esa propiedad completa. Es más de lo que realmente vale, créame en esto. ¿Por qué querría yo vender algo si apenas sé qué es lo que he heredado? Preguntó Esperanza con desconfianza justificada, sintiendo que había algo turbio en todo esto. El hombre sonrió de forma torcida y falsa, mostrando dientes amarillentos. Porque ese lugar está maldito hasta los huesos, señora. Mi hermano menor intentó vivir allí hace apenas 3 años. Aguantó exactamente 2 noches antes de salir huyendo. Su hija pequeña empezó a tener fiebres altísimas e incontrolables. Decía entre delirios que veía hombres mojados y pálidos que le jalaban las piernas mientras dormía intentando arrastrarla hacia algún lugar oscuro. Salieron de allí corriendo en medio de la noche y la niña casi muere. Tardó semanas en recuperarse. Nadie en su sano juicio querría esa propiedad. La mujer de rostro avinagrado asintió con vehemencia, aprovechando para agregar su propia historia de terror. Es completamente cierto. Hace como 30 años, cosas absolutamente terribles ocurrieron en ese lugar maldito. Asesinatos. Desapariciones inexplicables. El lugar quedó marcado por la sangre derramada. Yo que usted aceptaría esos 100 pesos sin pensarlo 2 veces y buscaría algo en cualquier otro lado. Esperanza sintió el miedo subiendo por su columna vertebral como dedos helados, pero miró a sus 3 hijos sentados junto a ella. Antonio la miraba con esa determinación férrea que la llenaba de orgullo. Lucía tenía miedo evidente en sus ojos grandes, pero no dijo absolutamente nada. Gabriel jugaba inocentemente con un pedazo de madera en el piso de tierra, completamente ajeno a toda la tensión que llenaba el aire. No voy a vender nada, dijo Esperanza con una voz mucho más firme de lo que realmente se sentía por dentro. Voy a ir personalmente a conocer lo que mi tío abuelo consideró importante dejarme en herencia. Los parientes intercambiaron miradas significativas entre ellos. El hombre de barba negra se encogió de hombros con indiferencia fingida. Allá usted entonces. No diga después que no se lo advertimos con tiempo. Don Ernesto procedió con todos los documentos oficiales necesarios. Esperanza firmó donde le indicaron con mano que temblaba ligeramente pero que trazaba su nombre con determinación. El notario le entregó las llaves del rancho, 3 piezas de hierro completamente oxidadas atadas con un cordel viejo, junto con un sobre grueso que contenía todos los papeles legales. Aquí están las escrituras oficiales de la propiedad, explicó don Ernesto con tono profesional. El rancho comprende aproximadamente 200 hectáreas según los registros antiguos, incluyendo área extensa de cultivo, bosque denso y la ribera completa del río Colorado. Hay una casa principal, un galpón grande y algunas construcciones menores dispersas. Todo está registrado a su nombre ahora, señora Esperanza. Legalmente es completamente suya. ¿Cómo llego hasta allá?, preguntó ella,
sintiendo su corazón latir cada vez más rápido. Siga hacia el norte siguiendo el camino que bordea el río. Es una caminata de aproximadamente medio día, tal vez un poco más considerando que va con los niños. Verá un desvío claramente marcado con 3 piedras grandes apiladas una sobre otra. Desde allí son unos 2 kilómetros hasta la casa principal. No tiene pérdida posible. Es la única construcción habitada en varios kilómetros a la redonda. Esperanza guardó cuidadosamente las llaves y los documentos en su bolsa de tela raída. Los otros parientes salieron murmurando entre ellos, lanzándole miradas que mezclaban lástima genuina con algo que parecía satisfacción mórbida, como si supieran con certeza que estaba cometiendo el error más terrible de su vida. Partieron hacia el rancho al día siguiente bien temprano en la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a teñir el horizonte de colores rosados y naranjas. El camino seguía fielmente el curso del río Colorado, que resultó ser mucho más ancho y caudaloso de lo que Esperanza había imaginado jamás. El agua tenía un color marrón verdoso extraño y fluía con una fuerza constante e implacable, arrastrando ramas quebradas y hojas secas en su corriente perpetua. El sonido del río era omnipresente, un murmullo profundo y constante que nunca cesaba ni por un instante. Caminaron durante horas y horas bajo el sol que subía cada vez más alto. El paisaje a su alrededor se volvía progresivamente más salvaje y completamente solitario. Árboles enormes y antiguos crecían a ambos lados del camino estrecho, sus ramas formando un techo verde y espeso que apenas dejaba pasar algunos rayos delgados de luz solar. La vegetación era increíblemente densa, prácticamente impenetrable en muchos lugares. No se cruzaron con absolutamente nadie durante todo el largo trayecto. Gabriel se quejaba constantemente de cansancio con su voz infantil. Mamá, falta mucho todavía. Me duelen muchísimo los pies. Ya casi llegamos, mi amor, mentía Esperanza, aunque no tenía la menor idea de cuánto faltaba realmente para llegar a su destino. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad completa, divisaron las 3 piedras grandes apiladas que marcaban el desvío prometido. Un camino mucho más estrecho y casi oculto por maleza salvaje se adentraba en el bosque oscuro como la boca de una cueva. Esperanza sintió un nudo apretándose en su estómago, pero siguió adelante con determinación, cargando su bolsa con las pocas pertenencias que poseían. Antonio iba adelante como explorador, apartando ramas bajas con un palo largo. Lucía caminaba en medio del grupo, callada como siempre y pálida como papel. Gabriel se aferraba con fuerza a la falda de su madre, sintiendo instintivamente que algo en ese lugar no estaba del todo bien. El camino parecía no tener fin. La vegetación se volvía cada vez más espesa y oscura con cada paso que daban. El sonido del río era ahora más lejano y amortiguado, pero todavía perfectamente audible como un susurro constante. Y entonces, de forma completamente repentina, el bosque denso se abrió como cortinas y Esperanza vio finalmente el rancho que había heredado. Su primer pensamiento fue brutalmente honesto. Estaba mucho peor de lo que había imaginado en sus peores pesadillas. Infinitamente peor. La casa principal era de madera oscura, casi negra por décadas de humedad constante y abandono total. El techo de tejas rojas tenía agujeros enormes y visibles por donde se podían ver claramente las vigas de madera completamente podridas. Las ventanas eran simplemente huecos negros y vacíos sin un solo vidrio, algunos parcialmente tapados con tablas clavadas de forma irregular y desesperada. La puerta principal colgaba patéticamente de una sola bisagra oxidada, creando una abertura torcida que parecía la boca de un cadáver gritando en agonía eterna. Alrededor de la casa principal había otras construcciones en diversos estados de ruina completa. Un galpón grande con el techo completamente caído hacia adentro. Lo que alguna vez parecía haber sido un gallinero ahora estaba totalmente destruido sin posibilidad de reparación. Y más allá, dispersas como dientes rotos, 5 o 6 casas pequeñas, todas completamente abandonadas, con las paredes cubiertas de musgo verde brillante y enredaderas que se enroscaban por todas partes como serpientes vegetales. Era exactamente como si un pueblo entero hubiera sido simplemente abandonado de la noche a la mañana y dejado a merced de la naturaleza salvaje que lentamente lo devoraba. El patio grande estaba completamente tomado por vegetación salvaje sin control. Hierbas altas llegaban casi hasta la cintura en algunos lugares, creciendo con absoluta libertad por todos lados. Había un pozo antiguo de piedra en el centro del patio, pero era imposible saber si todavía contenía agua o si se había secado décadas atrás. Algunos árboles frutales, probablemente manzanos según su forma, crecían completamente retorcidos y sin ninguna poda, con ramas que literalmente tocaban el suelo formando arcos extraños.
Madre de Dios, susurró Esperanza sintiendo que todas sus esperanzas se desvanecían como humo. Antonio caminó hacia la casa con curiosidad natural de niño, pero Lucía se quedó inmediatamente atrás, aferrándose con fuerza a su madre. Mamá, no me gusta este lugar para nada. Por favor, quiero irme ahora mismo. No tenemos absolutamente ningún otro lugar a donde ir, mi amor, dijo Esperanza, intentando desesperadamente sonar valiente y confiada aunque sentía exactamente lo mismo que su hija pequeña. Entraron a la casa con extremo cuidado, probando cada tabla del piso antes de poner su peso completo. El interior olía intensamente a humedad penetrante, tierra mojada y algo más indefinible que Esperanza no quiso identificar. Había una sala grande que también funcionaba como cocina, con un fogón de piedra construido en una esquina. La mesa todavía estaba allí con 2 sillas de madera, como si los ocupantes anteriores simplemente se hubieran evaporado. Una olla de hierro colgaba del gancho sobre el fogón, como si alguien hubiera estado cocinando y simplemente se hubiera marchado sin terminar. Había platos sucios en la mesa, ahora cubiertos con una capa gruesa de polvo gris y telarañas intrincadas. 2 puertas de madera conducían a cuartos pequeños. En uno había una cama vieja con un colchón de paja completamente aplastado y hundido. En el otro había estantes vacíos llenos de polvo y cajas de madera apiladas sin orden. El piso era de madera en algunas partes y tierra apisonada dura en otras, creando una superficie irregular. Al menos el techo de esta parte principal parece que puede aguantar sin derrumbarse, dijo Antonio siempre práctico y observador. Podemos dormir en el cuarto que tiene la cama. Mañana temprano empezamos a limpiar todo esto. Esperanza no respondió inmediatamente. Estaba mirando fijamente la mesa, los platos abandonados, la olla colgando inmóvil. Todo parecía exactamente como si el tiempo se hubiera detenido abruptamente, como si el ocupante anterior simplemente hubiera evaporado en medio de su rutina diaria normal. Pasaron el resto de ese primer día limpiando lo absolutamente básico para sobrevivir. Barrieron el piso levantando nubes de polvo. Sacudieron innumerables telarañas pegajosas. Ventilaron los cuartos abriendo las ventanas rotas dejando que el aire fresco circulara. Antonio encontró leña seca sorprendentemente bien preservada en el galpón que milagrosamente no se había derrumbado por completo todavía. Encendieron el fogón antiguo y calentaron agua del pozo, que para inmenso alivio de Esperanza todavía contenía agua limpia y fresca. Comieron tortillas frías que habían traído desde la aldea, sentados alrededor de la mesa ahora limpia. Nadie habló mucho durante la cena improvisada. El cansancio era absolutamente enorme y agotador, pero también había una tensión palpable en el aire que todos sentían pero nadie quería mencionar. Cuando finalmente cayó la noche, la oscuridad fue total y absoluta. No había luna visible, o al menos no se podía ver a través de las nubes densas que cubrían el cielo. Esperanza encendió una lámpara de aceite vieja que había encontrado milagrosamente en uno de los estantes, todavía con aceite en su interior. La llama pequeña y temblorosa apenas iluminaba 1 metro a su alrededor, creando más sombras danzantes que luz real. Se acostaron todos juntos en la cama del cuarto pequeño, apretados como sardinas en lata. Esperanza cubrió a los niños con las 2 únicas mantas delgadas que habían traído en su viaje. El colchón de paja olía fuertemente a moho y humedad, pero estaban demasiado exhaustos para que realmente importara. Mamá, susurró Lucía en la oscuridad casi completa. Escuché algo afuera. Es solo el viento entre los árboles, mi amor. Duérmete ahora. Pero Esperanza también lo había escuchado claramente. Un sonido extraño y bajo, como un gemido distante y lastimero. O tal vez era simplemente el río lejano, o el viento soplando entre los árboles antiguos. Se negó rotundamente a pensar en las historias terribles que había escuchado sobre este lugar maldito. Antonio se quedó dormido primero, roncando suavemente como siempre hacía. Gabriel lo siguió poco después, acurrucado contra su hermano mayor buscando calor y seguridad. Lucía tardó mucho más, sobresaltándose violentamente con cada crujido de la madera vieja de la casa. Esperanza permaneció completamente despierta durante horas interminables. La casa gemía y crujía constantemente con el viento nocturno. Escuchaba lo que parecían ser pasos claros en el techo que racionalizaba como animales salvajes, probablemente mapaches o tlacuaches. De vez en cuando, un golpe fuerte y seco resonaba, como si una puerta se cerrara de golpe en alguna parte, aunque todas las puertas de la casa estaban abiertas o simplemente no existían. El sonido del río era absolutamente constante, como un murmullo interminable e hipnótico que nunca cesaba. Y entonces escuchó algo completamente diferente que le heló la sangre en las venas. Voces. Eran muy lejanas y apenas audibles sobre el sonido constante del río.
Voces masculinas hablando en tonos urgentes y desesperados. Palabras que no podía distinguir pero que sonaban como súplicas angustiadas. Esperanza se sentó bruscamente en la cama con el corazón golpeándole el pecho tan fuerte que pensó que se saldría. Escuchó con toda la atención posible, conteniendo la respiración. Sí, definitivamente eran voces humanas. Venían de afuera, probablemente de la dirección del río invisible en la oscuridad. Se levantó con movimientos lentos y deliberados sin despertar a los niños dormidos, tomó la lámpara con manos temblorosas y caminó hacia la puerta principal destartalada. La abrió apenas 1 centímetro y miró hacia el exterior. La noche era negra como boca de lobo absoluta. La lámpara iluminaba apenas el patio inmediato, creando un pequeño círculo de luz rodeado de oscuridad impenetrable. Las casas abandonadas eran apenas sombras oscuras e informes contra un cielo que era apenas un poco más claro. El viento movía las hierbas altas del patio creando patrones ondulantes que en la oscuridad parecían figuras humanas moviéndose sigilosamente. Las voces habían cesado completamente. O tal vez nunca habían existido realmente. Tal vez era solo su imaginación sobreexcitada alimentada por todas las historias de fantasmas y maldiciones que había escuchado. Esperanza cerró la puerta con cuidado y regresó a la cama temblando. No hay absolutamente nada allá afuera, se dijo a sí misma con firmeza. Son solo historias inventadas para asustar a la gente. No hay nada aquí excepto una casa vieja y abandonada durante demasiado tiempo. Pero pasó el resto de la noche completamente despierta, escuchando cada sonido, temiendo cada crujido, hasta que finalmente el amanecer comenzó a filtrarse lentamente por las ventanas rotas. Los días que siguieron fueron de trabajo duro e incesante. Esperanza y Antonio se dedicaron con determinación a hacer la casa mínimamente habitable. Taparon los agujeros más grandes del techo usando ramas, barro y todo lo que encontraron útil. Limpiaron meticulosamente el resto de los cuartos polvorientos. Encontraron herramientas viejas pero todavía utilizables en el galpón. Una pala de hierro oxidado. Un hacha con el mango agrietado. Un martillo pesado. Antonio, con la seriedad impropia de sus 11 años escasos, trabajaba exactamente como un hombre adulto experimentado. Cortaba la vegetación salvaje del patio con determinación. Limpiaba pacientemente el camino hasta el pozo. Reparaba lo que podía repararse. Lucía ayudaba con la limpieza del interior, aunque saltaba asustada con cada ruido extraño que hacía la casa vieja. Gabriel, toda retría. Continúe. Demasiado pequeño para contribuir con trabajo real, jugaba inocentemente con palitos y piedras en el patio, construyendo castillos imaginarios en su mente infantil. Al tercer día completo, Esperanza finalmente reunió el valor suficiente para explorar más allá de la casa principal y sus alrededores inmediatos. Caminó con pasos cautelosos hacia las casas abandonadas dispersas por la propiedad. Eran construcciones extremadamente simples de una o máximo 2 habitaciones cada una. Todas estaban en exactamente el mismo estado de abandono total y desolador. Puertas literalmente arrancadas de sus marcos. Techos completamente caídos dejando las vigas expuestas. Pisos cubiertos con capas gruesas de hojas muertas y tierra acumulada durante décadas. En una de esas casas derrumbadas encontró algo que le encogió el corazón de tristeza. Juguetes de madera tallados a mano. Pequeños animales primitivos pero hechos con amor evidente, ahora cubiertos de polvo gris y olvido. Una familia con niños pequeños había vivido allí en algún momento del pasado. Niños que habían jugado con esos juguetes. Niños que habían reído y llorado en ese lugar que ahora era solo ruinas. Continuó caminando lentamente hasta llegar al borde extremo de la propiedad, donde el bosque se volvía aún más denso e impenetrable. Y allí, casi completamente ocultas por la vegetación salvaje que crecía sin control, vio algo que literalmente le heló la sangre en las venas. Cruces. 3 cruces de madera simple y tosca plantadas en la tierra dura. No tenían nombres tallados, solo fechas marcadas de forma burda y apenas legible. 1818. 1818. 1819. Esperanza retrocedió instintivamente varios pasos, sintiendo un terror primitivo e inexplicable. ¿Quiénes estaban enterrados allí bajo esa tierra maldita? ¿Y por qué fueron enterrados aquí en la propiedad privada y no en el cementerio oficial de la aldea como correspondía? Regresó a la casa con el corazón acelerado y latiendo dolorosamente. No le mencionó absolutamente nada a los niños sobre las cruces misteriosas. No quería asustarlos más de lo que ya estaban constantemente asustados. Esa noche, cuando los niños finalmente se durmieron exhaustos después de otro día de trabajo duro, Esperanza tomó la decisión de explorar sistemáticamente las pertenencias que su tío abuelo había dejado atrás.
Había múltiples cajas de madera apiladas en el segundo cuarto. La mayoría contenían ropa vieja completamente inútil. Algunos libros deteriorados por la humedad con páginas pegadas. Objetos diversos sin ningún valor aparente. Pero en el fondo absoluto de una caja pesada, envuelto cuidadosamente en tela de lino amarillenta, encontró algo extraordinario. Un cuaderno. Era un diario personal. La cubierta era de cuero extremadamente gastado por el uso constante. Las páginas estaban amarillentas y frágiles como alas de mariposa. Esperanza lo abrió con extremo cuidado temiendo que se desintegrara entre sus dedos. La primera entrada estaba fechada en 1829. Llegué hoy finalmente al rancho, decía la caligrafía cuidadosa y elegante de su tío abuelo. Es exactamente lo que mi alma atormentada necesitaba. Paz absoluta. Silencio completo. Soledad total, lejos de absolutamente todos y de todo lo que me persigue. Aquí podré finalmente descansar y tal vez encontrar algo parecido a la redención. Las primeras entradas del diario eran sorprendentemente simples y rutinarias. Comentarios básicos sobre el clima cambiante. Notas sobre las tareas diarias del rancho. Observaciones sobre la cosecha de manzanas. Pero a medida que Esperanza avanzaba página tras página, la caligrafía se volvía progresivamente más errática e irregular. Las entradas se hacían más largas, más urgentes, más perturbadoras. 1835. Hablé extensamente hoy con don Armando, el único hombre que quedó viviendo en toda esta región maldita. Me contó finalmente la historia verdadera y completa de este lugar terrible. Ahora entiendo perfectamente por qué absolutamente todos huyeron despavoridos. No es ninguna maldición sobrenatural. Es culpa humana. Sangre inocente derramada clama justicia eternamente desde esta tierra empapada. 1838. Encontré marcas extrañas talladas en los árboles grandes hacia el norte. Alguien midió meticulosamente esta tierra hace muchísimo tiempo. Las marcas son antiguas, de hace décadas completas. ¿Qué buscaban exactamente? ¿Qué esperaban encontrar? 1842. El río guarda secretos terribles en sus profundidades. Sueño constantemente con voces que salen del agua oscura. Hombres que gritan desesperadamente pidiendo ayuda que nunca llegará. Cuando finalmente despierto empapado en sudor, el sonido horrible sigue allí resonando. O tal vez nunca estoy realmente despierto del todo. 1845. Encontré finalmente el mapa que buscaba durante años. Estaba exactamente donde don Armando me dijo que estaría escondido, enterrado bajo la piedra grande junto al árbol completamente retorcido. Ahora entiendo absolutamente todo con claridad perfecta. La verdadera riqueza nunca estuvo en el oro maldito. Estuvo siempre en la tierra misma. Esperanza sintió un escalofrío recorriendo toda su columna vertebral. ¿Qué mapa exactamente? ¿Qué piedra grande? ¿Qué árbol retorcido? Continuó leyendo con creciente fascinación. Las últimas entradas del diario eran cada vez más crípticas y difíciles de interpretar. 1846. Lo enterré absolutamente todo donde nadie lo encontrará jamás. Solo quien tenga corazón verdaderamente puro y necesidad real lo descubrirá eventualmente. Los papeles están completamente seguros. La verdad está protegida hasta que llegue la persona correcta. Enero de 1847. Siento profundamente que mi tiempo en este mundo se acaba rápidamente. El cansancio es enorme y mi cuerpo ya no responde, pero muero en paz absoluta sabiendo que hice lo correcto al final. Que quien venga después de mí, si es que viene alguien digno, encuentre exactamente lo que yo encontré después de tanto buscar y haga finalmente justicia donde yo no tuve las fuerzas necesarias. La última entrada del diario estaba fechada apenas 2 semanas escasas antes de que Tobías muriera solo en ese rancho aislado. Esperanza cerró el diario con manos que temblaban incontrolablemente. ¿Qué había enterrado exactamente su tío abuelo en esta propiedad? ¿Y dónde específicamente? Al día siguiente temprano en la mañana, Esperanza escuchó voces aproximándose desde el camino. Se asomó por la ventana rota y vio a una anciana diminuta caminando lentamente hacia la casa apoyándose pesadamente en un bastón de madera nudosa. Era extremadamente pequeña y encorvada por los años, con el cabello completamente blanco atado en un moño apretado. Usaba un vestido negro completamente descolorido por innumerables lavados y el sol implacable. Esperanza salió inmediatamente a recibirla con cortesía. Buenos días le de Dios, señora. La anciana la miró con ojos todavía increíblemente penetrantes y brillantes a pesar de todas las décadas vividas. Así que finalmente alguien vino y no salió huyendo despavorido después de la primera noche terrorífica. Eres extremadamente valiente o completamente loca. Todavía no decido cuál de las dos cosas eres. Soy Esperanza Martínez.
Heredé esta propiedad de mi tío abuelo, don Tobías Oliveira. Lo sé perfectamente, dijo la anciana con voz sorprendentemente firme. Soy Dolores. Doña Dolores, si quieres ser apropiadamente formal. Soy la única persona que quedó de todos los que vivíamos aquí hace muchísimos años. Absolutamente todos los demás se fueron lejos o murieron hace tiempo. ¿Quiere pasar y tomar algo? Puedo ofrecerle agua fresca del pozo o café si lo prefiere. Dolores asintió con apreciación y entró cojeando notablemente. Se sentó en una de las sillas con un suspiro profundo de alivio evidente. Esperanza preparó café en el fogón mientras la anciana miraba alrededor con ojos llenos de nostalgia dolorosa. Esta casa estaba absolutamente hermosa una vez hace mucho tiempo, dijo Dolores con voz cargada de recuerdos. Llena de vida vibrante. Risas constantes de niños jugando. Música alegre en las noches cálidas de verano. ¿Qué pasó aquí exactamente?, preguntó Esperanza, sirviéndole el café humeante en una taza de barro. Dolores tomó un sorbo largo y cerró los ojos con placer. Ah, café verdadero y fuerte. Hace muchísimo tiempo que no tomaba café de verdad. Abrió lentamente los ojos y miró directamente a Esperanza con intensidad. ¿Realmente quieres saber la verdad? La inmensa mayoría de la gente prefiere no saber. Prefiere creer cómodamente en maldiciones y fantasmas porque es infinitamente más fácil que enfrentar la verdad horrible. Quiero saber absolutamente todo, dijo Esperanza con firmeza absoluta. Dolores asintió lentamente como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces te lo contaré todo sin ocultar nada. Pero prepárate mentalmente porque no es una historia bonita en absoluto. La anciana tomó otro sorbo largo de café y comenzó a hablar. Su voz era firme y clara a pesar de todos los años acumulados, como si hubiera estado esperando décadas enteras para finalmente contar esta historia a alguien que realmente escuchara. Esta región aquí fue próspera una vez hace 30 años largos. Cuando yo todavía era una muchacha joven, este lugar era un verdadero pequeño paraíso. Había 15 familias completas viviendo en estas tierras. Cultivábamos maíz, frijol, calabaza. Teníamos ganado saludable. Los niños jugaban juntos felizmente. Era una comunidad genuinamente unida ayudándonos unos a otros en todo. El dueño absoluto de todas estas tierras extensas era don Rodrigo Fernández de Mendoza, un hombre extremadamente rico que había comprado toda esta área en 1815, justo inmediatamente después de que terminara la sangrienta guerra de independencia. Compró todo baratísimo porque la región estaba completamente desolada y devastada por la guerra interminable. Don Rodrigo era en aquel momento un hombre relativamente justo y razonable. Nos alquilaba las tierras por precios verdaderamente razonables. Nos dejaba cultivar y vivir en paz relativa. Don Rodrigo estaba casado con doña Elena, una mujer profundamente religiosa y genuinamente buena. Tenían 3 hijos. Rodrigo Jr. de 15 años. María de 13. Y el pequeño Carlos de apenas 9 añitos. Vivían todos en esta casa que entonces era la más grande y hermosa de toda la región entera. Dolores hizo una pausa para tomar más café. Sus ojos miraban fijamente hacia el pasado distante, viendo claramente cosas que Esperanza solo podía intentar imaginar. Todo cambió drásticamente en 1817. Don Rodrigo estaba explorando la parte norte de su propiedad extensa, cerca de donde el río hace una curva pronunciada. Encontró algo que cambiaría todo. Oro. No era mucho realmente, pero fue absolutamente suficiente para volverlo completamente loco de codicia desenfrenada. Contrató inmediatamente a 3 hombres de confianza para ayudarlo a extraer el oro en secreto total. Los hombres se llamaban Tomás, Benito y Julián. Eran hombres buenos y trabajadores, hombres honestos con familias que dependían completamente de ellos. Don Rodrigo les hizo jurar silencio absoluto bajo amenaza terrible. Les pagaba generosamente por su trabajo duro, pero les prohibió estrictamente contar a absolutamente cualquiera, incluso a sus propias esposas, sobre la existencia del oro. El plan de don Rodrigo era mortalmente simple: extraer todo el oro posible sin registrarlo oficialmente con la corona española. En aquellos días, cualquier mineral extraído tenía que ser reportado obligatoriamente y la corona se quedaba con una porción enormemente grande. Don Rodrigo quería absolutamente todo para él solo. Durante casi un año completo, los 4 hombres trabajaron en secreto total. Extrajeron oro por valor de miles y miles de pesos. Don Rodrigo lo guardaba cuidadosamente en algún lugar extremadamente secreto esperando pacientemente el momento correcto para convertirlo en monedas o venderlo sin levantar sospechas peligrosas. Pero entonces Tomás comenzó a hablar imprudentemente, no con nosotros los trabajadores, sino con otro hacendado rico de la región, don Alfonso. Le contó sobre el oro esperando negociar.
Tomás quería una parte mucho mayor del tesoro. Pensaba con razón que don Rodrigo los estaba engañando sobre la cantidad real de oro extraído. Don Rodrigo descubrió rápidamente la traición terrible. Lo sé con certeza porque doña Elena me lo contó personalmente después, antes de que todo terminara en tragedia. Don Rodrigo entró en pánico total. Temía con terror que si la historia del oro salía a la luz, la corona le quitaría absolutamente todo. Temía que don Alfonso intentara apropiarse ilegalmente de sus tierras. Temía perder todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Y entonces hizo algo absolutamente imperdonable. Dolores hizo una pausa larga y sus ojos se llenaron de lágrimas antiguas, como si el peso terrible de décadas de secretos guardados fuera demasiado pesado de llevar sola. La noche del 14 de marzo de 1818, don Rodrigo invitó cordialmente a Tomás, Benito y Julián para una cena especial. Dijo que quería celebrar el fin del trabajo y dividir finalmente las ganancias prometidas. Los tres hombres llegaron confiados y felices. Cenaron abundantemente. Bebieron vino que parecía de excelente calidad. Don Rodrigo había envenenado todo el vino con arsénico mortal. Los tres hombres comenzaron a sentirse terriblemente mal inmediatamente después de la cena. Vómitos incontrolables. Dolor intenso e insoportable. Don Rodrigo les dijo con preocupación fingida que los llevaría urgentemente al médico de la aldea. Los subió a su carreta mientras agonizaban. Solo que no fue hacia la aldea. Fue directamente hacia el río Colorado. Los tres hombres ya estaban débiles y agonizando lentamente. Don Rodrigo los arrojó uno por uno al río caudaloso. El río era extremadamente rápido y profundo en aquella parte específica. Los cuerpos fueron arrastrados violentamente corriente abajo, desapareciendo para siempre en la oscuridad completa. Esperanza tenía la mano completamente tapando su boca, absolutamente horrorizada por lo que escuchaba. Dolores continuó con voz quebrada por la emoción. Las familias de los tres hombres los buscaron absolutamente desesperadas durante semanas. Organizamos expediciones por todo el río, por el bosque denso. Encontramos exactamente nada. Era como si los tres hombres hubieran evaporado del mundo. Don Rodrigo actuaba preocupado y solidario. Ayudaba activamente en las búsquedas. Consolaba a las viudas destrozadas. Era un monstruo absoluto disfrazado perfectamente de benefactor generoso. Casi un año completo después, en febrero de 1819, un pescador solitario encontró restos parciales de uno de los cuerpos río abajo, a casi 10 kilómetros de distancia. Estaba tan terriblemente descompuesto que apenas se podía identificar como humano, pero por la ropa específica y un anillo de matrimonio supimos con certeza que era Tomás. Los otros dos cuerpos nunca fueron encontrados jamás. Doña Elena descubrió la verdad horrible por accidente trágico. Escuchó a su esposo hablando solo una noche durante una pesadilla violenta. Él confesaba absolutamente todo en sueños atormentados. Ella no podía creer lo que escuchaba. Confrontó a su esposo al día siguiente temblando de terror y asco. Don Rodrigo no negó absolutamente nada. Le dijo con frialdad absoluta que había hecho exactamente lo necesario para proteger a su familia, que aquellos hombres traidores eran una amenaza mortal. Amenazó directamente a doña Elena. Si ella contaba cualquier cosa a cualquier persona, la mataría a ella y a los tres niños también sin dudarlo. Doña Elena quedó completamente destruida psicológicamente. Era una mujer de fe profunda e inquebrantable, completamente incapaz de vivir con semejante secreto terrible. Intentó desesperadamente hablar con el delegado de la aldea, pero don Rodrigo tenía amigos extremadamente poderosos. El delegado corrupto, que le debía favores grandes a don Rodrigo, le avisó inmediatamente de la traición. Don Rodrigo decidió con fría determinación que no era seguro quedarse ni un día más. Planeó absolutamente todo con meticulosidad aterradora. En la noche del 26 de marzo de 1819, don Rodrigo y toda su familia desaparecieron completamente. Simplemente evaporaron sin dejar rastro. Dejaron absolutamente todo. Muebles, ropa, incluso comida preparada en la mesa. Las ollas todavía estaban en el fogón con comida cocinada. La ropa lavada colgaba para secar en las cuerdas. Nunca más se supo absolutamente nada de ellos. Esperanza escuchaba con el corazón acelerado dolorosamente. ¿Los mataron? ¿Fue venganza? Dolores negó lentamente con la cabeza. No exactamente. Durante años completos pensamos exactamente eso. Pensamos que había sido un castigo divino o que alguien los había asesinado brutalmente para vengarse. Pero años después, un comerciante que viajaba frecuentemente por Veracruz juró haber visto claramente a don Rodrigo embarcando hacia España con toda su familia. Había cambiado su nombre completamente. Se había dejado crecer la barba larga.
pero el comerciante estaba absolutamente seguro de que era él. Lo que pasó fue más simple y infinitamente más triste. Don Rodrigo planeó la fuga con cuidado extremo. Vendió el oro en secreto durante meses enteros, convirtiendo absolutamente todo en monedas y joyas que pudiera transportar fácilmente. Cuando tuvo suficiente riqueza acumulada, simplemente huyó como ladrón cobarde en la oscuridad de la noche. Abandonó absolutamente todo lo demás. Las tierras extensas, la casa hermosa, la vida entera que había construido. Prefirió huir como criminal antes que enfrentar la justicia por sus crímenes horribles. Pero dejó un rastro profundo de sangre y dolor inconsolable. Las viudas de los 3 hombres asesinados quedaron en la miseria más absoluta. Los niños huérfanos crecieron sin padres que los guiaran. Y esta tierra, manchada para siempre por sangre completamente inocente, quedó marcada eternamente. Los rumores comenzaron inmediatamente y crecieron sin control. La gente decía con certeza que la casa estaba embrujada, que los fantasmas de los hombres ahogados vagaban eternamente por el río gritando por justicia que nunca llegaría, que cualquier familia que intentara vivir aquí sería maldecida terriblemente. 3 familias valientes lo intentaron en los años siguientes. Ninguna duró más de unas pocas semanas terroríficas. Siempre había algo inexplicable, enfermedades extrañas, accidentes terribles, miedo inexplicable que los consumía. No sé si era realmente sobrenatural o simplemente el peso psicológico aplastante de vivir en un lugar con semejante historia horrible, pero el resultado fue exactamente el mismo. Todos se fueron corriendo. Para 1825, esta área completa estaba totalmente abandonada. Las 15 familias que vivíamos aquí nos fuimos a otras regiones lejanas. Yo quedé únicamente porque no tenía absolutamente ningún lugar a donde ir. Mi esposo había muerto años antes. Mis hijos se habían ido a la capital buscando mejores oportunidades. Construí una pequeña cabaña modesta a 1,5 kilómetros de aquí, lejos del rancho maldito, y allí vivo sola hasta el día de hoy. Tu tío abuelo Tobías llegó en 1829. Era un hombre profundamente atormentado por sus propios demonios personales, buscando soledad absoluta para hacer las paces consigo mismo. Le advertí claramente sobre toda la historia terrible, pero él no tenía ningún miedo. Dijo que los fantasmas no le asustaban en absoluto porque llevaba sus propios fantasmas mucho más terribles dentro de su alma. Vivió aquí completamente solo durante casi 20 años largos, investigando constantemente, buscando sin descanso, cavando en la tierra como si buscara desesperadamente algo enterrado profundamente. ¿Sabe exactamente qué buscaba?, preguntó Esperanza con el corazón latiendo rápidamente. Dolores sonrió de forma misteriosa y significativa. Justicia verdadera. Tu tío abuelo era un hombre profundamente justo. Creía firmemente que si encontraba pruebas concretas del crimen horrible de don Rodrigo, podría limpiar finalmente el nombre de esta tierra maldita. Podría traer paz verdadera a las almas atormentadas de aquellos hombres asesinados tan cruelmente. Hablamos algunas veces durante esos años. Me dijo una vez que había encontrado algo extremadamente importante. Algo que cambiaría absolutamente todo. Pero nunca me dijo exactamente qué era. Esperanza sintió un hormigueo intenso de emoción recorriendo todo su cuerpo. El diario. Las pistas crípticas escritas con urgencia. Doña Dolores, ¿recuerda haber escuchado algo sobre documentos específicos? ¿Papeles de propiedad o algo similar? La anciana la miró con atención penetrante. Hay historias antiguas. Algunos dicen que don Rodrigo tenía documentos que probaban que estas tierras eran muchísimo más extensas de lo que todos pensaban, que se extendían por cientos y cientos de hectáreas incluyendo áreas que después fueron ocupadas ilegalmente por otros hacendados poderosos. Pero esos documentos desaparecieron completamente con don Rodrigo cuando huyó. Al menos eso pensábamos todos. ¿Y si no desaparecieron?, preguntó Esperanza sintiendo que todo comenzaba a tener sentido. ¿Y si están aquí en algún lugar enterrados? Dolores se inclinó hacia adelante con los ojos brillando intensamente. Si esos documentos realmente existen y están escondidos aquí, entonces muchísimas cosas en toda esta región están completamente mal. Hay tierras extensas que fueron ocupadas inmediatamente después de que don Rodrigo desapareciera. Tierras que fueron registradas por hombres extremadamente poderosos que alegaron que estaban abandonadas y sin dueño legítimo. Si puedes probar que esas tierras originalmente pertenecían a esta propiedad, que fueron robadas ilegalmente, entonces puedes recuperarlas completamente. Esperanza completó el pensamiento. Exactamente así. Pero también harás enemigos extremadamente poderosos y peligrosos. El comendador Sebastián Vargas controla la inmensa mayoría de las tierras al oeste del río. Alega que las compró completamente legales en 1825.
Si descubres que esas tierras le pertenecían originalmente a don Rodrigo y que tú eres la heredera absolutamente legítima, él va a luchar con todas sus fuerzas para mantenerlas. Dolores asintió gravemente con expresión preocupada. El comendador Vargas no es un hombre que acepta perder jamás. Tiene 20 hombres armados trabajando para él, jueces completamente en su bolsillo, y exactamente 0 escrúpulos morales. Si encuentras algo importante, mi niña querida, ten extremo cuidado con quien se lo cuentas. Después de que Dolores se fue cojeando por el camino, Esperanza no podía dejar de pensar obsesivamente en sus palabras. Esa noche, cuando los niños finalmente dormían profundamente, volvió a leer el diario de su tío abuelo, esta vez con ojos completamente diferentes y comprensión total. Lo enterré absolutamente todo donde nadie lo encontrará jamás. Bajo la piedra grande junto al árbol completamente retorcido. Esperanza recordó vívidamente haber visto un árbol extremadamente extraño durante sus exploraciones iniciales. Al norte de la casa principal, cerca del límite de la propiedad, había un árbol enorme, probablemente un roble antiquísimo, pero que crecía de forma completamente anormal con el tronco doblado casi en ángulo recto perfecto antes de crecer hacia arriba. Era absolutamente imposible no notarlo. Al día siguiente temprano, con el pretexto de explorar más la propiedad extensa, Esperanza caminó con determinación hasta el árbol torcido. Antonio la siguió inmediatamente, siempre curioso e insistente. Lucía se quedó en la casa con Gabriel, limpiando y ordenando como hacían todos los días. El árbol era aún muchísimo más impresionante de cerca. Su tronco era absolutamente enorme. Probablemente necesitarías 3 o 4 personas adultas tomadas de las manos para rodearlo completamente. Y allí, a unos 5 metros exactos del árbol gigante, medio oculta por hierba alta y silvestre, había una piedra enorme. No era una piedra común. Era prácticamente una roca gigante del tamaño de una mesa grande con la superficie sorprendentemente plana en la parte superior. Mamá, ¿qué estamos buscando exactamente?, preguntó Antonio con curiosidad genuina. Esperanza no quería mentirle a su hijo, nunca le había mentido. Algo extremadamente importante que tu tío abuelo enterró aquí. Algo que podría cambiar completamente nuestras vidas. Antonio la miró fijamente por un momento largo y asintió con seriedad. Era un niño extraordinariamente inteligente. No hacía preguntas innecesarias cuando entendía la gravedad de la situación. Simplemente dijo con determinación: voy inmediatamente a buscar la pala. Esperanza examinó cuidadosamente el área completa alrededor de la piedra gigante. La tierra parecía definitivamente removida en algún momento del pasado, aunque ahora estaba cubierta completamente por hierba y vegetación densa. Eligió un punto específico al lado norte de la piedra. Cuando Antonio regresó corriendo con la pala vieja, comenzó a cavar con determinación. Cavó durante casi 1 hora completa. El sol subía cada vez más alto y caliente. El sudor le corría abundantemente por la cara. Las manos le dolían terriblemente. Ampollas dolorosas formándose en las palmas. Antonio la ayudaba incansablemente quitando la tierra que ella aflojaba con cada palada. Y entonces la pala golpeó algo definitivamente sólido. Esperanza sintió que su corazón literalmente saltaba en su pecho. Cavó más rápido ahora, más desesperada, con las manos directamente quitando la tierra con frenesí. Antonio ayudaba emocionado aunque todavía no sabía exactamente qué estaban buscando. Era un baúl de madera extremadamente oscura, reforzado con bandas gruesas de hierro completamente oxidado. Tenía un candado antiguo, pero estaba tan increíblemente oxidado que literalmente se deshizo cuando Esperanza lo tocó apenas. El baúl era pesado, muy pesado. Entre los dos lo arrastraron con enorme esfuerzo hasta sacarlo completamente del hoyo profundo. Esperanza limpió la tapa con manos temblorosas incontrolablemente. Respiró profundamente intentando calmarse. Y lo abrió despacio con el corazón en la garganta. No era oro brillante. No había monedas preciosas ni joyas deslumbrantes. Era algo infinitamente más valioso. Documentos. Decenas y decenas de documentos antiguos enrollados y envueltos extremadamente cuidadosos en tela encerada protectora. Esperanza tomó el primero con manos temblorosas y lo desenrolló con extremo cuidado. Era una escritura oficial de propiedad fechada en 1815 a nombre de Rodrigo Fernández de Mendoza. Describía con detalle meticuloso las tierras compradas. 250 hectáreas comenzando en el río Colorado, extendiéndose al oeste hasta la Sierra de San Miguel, al norte hasta el Camino Real, al sur hasta el Arroyo de las Piedras. 250 hectáreas completas. Esperanza sintió que literalmente le faltaba el aire. Eso era absolutamente enorme. Y si esta era la extensión original verdadera de la propiedad de don Rodrigo entonces.
Tomó otro documento con dedos temblorosos. Era un mapa dibujado meticulosamente a mano, tosco pero extremadamente detallado, mostrando los límites exactos de la propiedad. Había marcas específicas, puntos de referencia cuidadosos, árbol retorcido, piedra grande, 3 cruces misteriosas. Había muchísimos más documentos, certificados oficiales de compra, recibos de pago detallados, y al fondo absoluto del baúl pesado, un sobre grueso sellado con cera roja antigua. Esperanza rompió el sello con él, corazón latiendo tan increíblemente fuerte que podía escucharlo retumbando en sus oídos. Era una carta larga. La letra era definitivamente femenina, delicada pero urgente y desesperada. Comenzaba simplemente: ¿a quién encuentre esto? Esperanza leyó en voz alta clara para Antonio, que escuchaba con atención absoluta. Mi nombre es Elena Fernández de Mendoza. Escribo esto en la noche del 25 de marzo de 1819, víspera de nuestra partida definitiva de este lugar maldito para siempre. Mi esposo Rodrigo cometió crímenes absolutamente terribles. Asesinó a sangre fría a 3 hombres buenos y honestos, padres de familia por codicia pura, los envenenó cruelmente y arrojó sus cuerpos al río Colorado. Vivió después sin ningún remordimiento, justificando sus actos monstruosos como necesarios para proteger nuestra fortuna. Intenté desesperadamente denunciarlo, pero los hombres poderosos siempre protegen a los suyos. El delegado corrupto le avisó inmediatamente a mi esposo. Él decidió que debíamos huir rápidamente. Mañana por la noche partiremos hacia Veracruz y de allí tomaremos barco a España. Mi esposo ha convertido todo su oro maldito en monedas y joyas que transportaremos con nosotros. Pero no puedo llevarme estos documentos de estas tierras. Si los llevo, mi esposo los usará para vender la propiedad o reclamarla algún día futuro. No merece absolutamente nada de esto. Esta tierra fue comprada con sangre completamente inocente. Por eso entierro aquí todas las escrituras originales. Son completamente legítimas. Registradas oficialmente en la Notaría Real en 1815. Prueban que mi esposo era dueño de 250 hectáreas, no las 30 que todos creen. ¿Por qué no destruyo estos documentos? Porque las familias de los hombres que mi esposo asesinó tan cruelmente merecen justicia verdadera. Algún día, tal vez alguien encontrará esto. Alguien de corazón verdaderamente puro, que use estas tierras no para enriquecerse egoístamente, sino para hacer el bien. También dejo aquí una confesión detallada escrita de mi propia mano, describiendo todos los crímenes de mi esposo. No tengo pruebas físicas. Él fue extremadamente cuidadoso. Pero tengo mi testimonio y tengo estas escrituras que prueban cuánto estaba dispuesto a ocultar. He esparcido intencionalmente rumores de que hay oro enterrado en esta propiedad. Es mentira total. No hay oro. Lo hice para que la gente busque tesoro en lugar de documentos. Para que la codicia lo ciegue de la verdadera riqueza que está enterrada aquí. La verdad. Si encuentras esto, úsalo sabiamente. Haz lo que yo no tuve valor de hacer. Trae justicia. Limpia esta tierra de la sangre derramada. Que Dios tenga misericordia de mi alma, porque sé que soy tan culpable como mi esposo por mi silencio cobarde. Elena Fernández de Mendoza. 25 de marzo de 1819. Esperanza terminó de leer con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Antonio estaba completamente pálido procesando todo lo que había escuchado. Mamá, dijo el niño con voz temblorosa de emoción. Esto significa que toda esta tierra enorme es nuestra. 250 hectáreas completas. Esperanza asintió todavía completamente aturdida. Miró fijamente los documentos antiguos. El mapa detallado. La confesión desesperada de doña Elena. Esto lo cambiaba absolutamente todo. Todo. Pero también la ponía en peligro terrible. Continuaron.